Bien, pues en este día en el que celebramos, ¿no?, esta nueva denominación que la OIT ha querido dar al concepto tradicional de seguridad y salud en el trabajo, transformándola en algo más moderno como entornos de trabajo seguros y saludables, un principio y un derecho fundamental en el trabajo, me corresponde a mí hablar específicamente de este tema, pero, como se dice ahora, con un enfoque de género femenino. No género, sino género femenino. Entonces hablaremos de los entornos de trabajo seguros y saludables, sí, pero pensados, concebidos, atendiendo a la realidad del trabajo realizado por las mujeres. Y ahí veremos cómo efectivamente podemos decir que recientemente se han producido importantes avances, no cualquier avance, sino importantes avances, pero todavía seguimos teniendo mucho por hacer. Todavía hay desafíos de futuro de enorme trascendencia, diría yo. Vamos a comenzar por analizar cómo está esta cuestión en la legislación laboral internacional. Cuando hablamos de la legislación laboral internacional, no me refiero a la Unión Europea, hablamos de la producción normativa de la OIT, fundamentalmente a través de convenios y recomendaciones. ¿Qué novedades se han producido en este marco internacional de regulación de la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, algo que seguramente se habrá dicho hoy al principio de la mañana, pero lo voy a destacar también en este segundo tramo de la jornada, que en junio de 2022 ocurrió algo que fracasó el año del centenario. En 2019, como recordaremos, la OIT celebraba sus 100 años de constitución. Y la Comisión Mundial que creó la OIT para que le ayudara a preparar las propuestas de celebración del centenario, ya sugirió que el derecho a la seguridad y salud en el trabajo no tenía dentro de la OIT el peso y la consistencia jurídica que merece. Y se propuso elevar la seguridad y salud en el trabajo a la categoría de principio y derecho fundamental. No hubo consenso. Menos mal que Guy Ryder consiguió, después de un tiempo de inercia y de pasividad legislativa, porque la OIT a partir del año 2012 sufrió una crisis interna muy grave que estuvo a punto de terminar en el Tribunal de la Haya por un rechazo de los empresarios al reconocimiento del derecho de huelga. Y se había paralizado casi prácticamente la actividad legislativa, pero finalmente el centenario terminó con una declaración y terminó con la aprobación del convenio 190 de la OIT, del que luego voy a hablar. Pero la declaración no recogió esta propuesta específica de la Comisión de integrar la seguridad y salud en el trabajo como principio y derecho fundamental. Pasado un tiempo, esto se recuperó, este debate se recuperó, y va a ser en el año 2022 cuando por fin exista consenso. ¿Por qué? Pues ustedes lo pueden imaginar. Porque la pandemia de la COVID nos hizo tomar una mejor y más adecuada consideración acerca de la importancia que tiene la salud en el trabajo. Ya vimos todos los escenarios producidos en relación con la pandemia, la atención de la salud por los sectores sociales y sanitarios y todo el impacto que esa pandemia tuvo para que de repente se tomara conciencia de la realidad, de la relevancia de trabajar con salud, de trabajar en situaciones de peligro para la salud, etcétera, etcétera. Se creó el consenso necesario y esto por fin ocurre en la reunión de la 110 Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2022. Bien, ¿qué se hace? Se adopta una resolución mediante la cual por vez primera, desde 1998, se amplía la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de la OIT.
Y entonces, mediante esta resolución, se decide que a la declaración de 1998 se va a añadir ahora la seguridad y salud en el trabajo como principio y derecho fundamental. Es la primera ampliación de la declaración que se produce después del año 1998. Hoy, 28 de abril de 2023, está teniendo lugar en la OIT un diálogo global, mundial, para analizar cómo poner en práctica este principio y derecho fundamental. Esto cómo se hace en las legislaciones internas. Sobre todo, cómo aplicar los convenios 155 y 187 de la OIT, que son los dos convenios que versan sobre seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos, ¿qué significa que se haya convertido en un principio y derecho fundamental? Nosotros en España podríamos tener la tentación de pensar, pues ahora es un derecho fundamental. Yo soy de quienes creen que la seguridad y salud en el trabajo tiene una vertiente de derecho fundamental. ¿Por qué? Aunque no esté en el catálogo de los derechos fundamentales, que está en los principios rectores de la política social y económica, no cabe la menor duda de que las alteraciones de la salud en el trabajo alteran o afectan a la integridad física, a la integridad moral e incluso al derecho a la vida, que sí son derechos fundamentales. Pero no es esto lo que significa en el ámbito de la OIT, no es eso lo que significa que se haya elevado a la consideración de principio y derecho fundamental. Significa otra cosa, y es que todos los Estados miembros de la OIT, que prácticamente son todos los países de la Tierra, todos los integrantes de Naciones Unidas, por el solo hecho de ser miembros de la OIT, aunque no hayan ratificado los convenios 155 y 187, ahora les son vinculantes. Por eso, el nuevo director general de la OIT ha convocado con feliz iniciativa este diálogo global para ponerse de acuerdo y empezar a ver mediante qué mecanismos y con qué nivel, con qué grado de ejecución se pueden ir implementando esos convenios fundamentales en los derechos internos de cada Estado miembro. Bueno, España tiene tela ahí con los convenios de seguridad y salud en el trabajo, más el convenio 190, que es de violencia y acoso, y podemos decir que nuestra legislación interna no está muy desfasada, pero tenemos deudas pendientes. Bueno, ahora la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo queda así. Son principios y derechos fundamentales en el trabajo, la libertad sindical y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, que todavía tenemos trabajo forzoso, sobre todo el que deriva de la trata de personas, abolición del trabajo infantil, eliminación de la discriminación, todo tipo de discriminación en materia de empleo y ocupación, y por último, un entorno de trabajo seguro y saludable. ¿Y qué hay en la Unión Europea? Bueno, no voy a hablar del marco regulatorio de la seguridad y salud laboral en la Unión Europea. Ya todos sabemos que hay una directiva del año 1989 que establece las condiciones mínimas en materia de seguridad y salud y que hay más de una veintena de directivas específicas que desarrollan la directiva de condiciones mínimas. Me voy a centrar más que en el marco regulatorio, en la política que está desarrollando la Unión Europea, sobre todo a partir del mandato de la nueva presidenta, de Ursula von der Leyen. La presidenta, en su discurso en el Parlamento Europeo para presentar su candidatura como presidenta de la Comisión, ya anunció que la igualdad iba a ser uno de sus objetivos esenciales. Lo sería en el tiempo de su mandato. Y ya en marzo de 2020 presentó la Estrategia Europea para la Igualdad 2020-2025. Esta estrategia, que es para la igualdad fundamentalmente, aunque no solo por razón de género, entre mujeres y hombres, contiene una serie de medidas y de iniciativas para ponerlas en marcha. Ahora bien, uno de sus objetivos específicos, fijémonos en él, porque luego vamos a volver a esta materia, es combatir la violencia de género en todos los ámbitos,
en lo público y en lo privado, y en todos los ámbitos de la vida económica, social y política. Y en ejecución de esta estrategia se lanzó una propuesta de directiva sobre la lucha contra la violencia, la legislación europea reproduce 2 veces la preposición, la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Esta directiva se presentó por la Comisión Europea en marzo del año pasado. No es de las prioridades, ¿vale? Ahora mismo hay otras prioridades que seguramente el semestre europeo que va a presidir España a partir de junio va a poner más énfasis en ella. Una es probable que se consiga, que es la directiva de la desconexión digital. Hoy hemos hablado de temas digitales. Y la que va a ser mucho más difícil sacar adelante es la del trabajo en plataformas digitales, porque ahí hay unos lobbies económicos muy potentes y no va a ser fácil aprobar esa directiva. Pero esta, la de la lucha contra la violencia contra las mujeres, no está siendo suficientemente dinamizada. Vamos a ver qué ocurre con ella. Y luego citaré, antes también alguien hizo referencia a este instrumento, el marco estratégico de la Unión Europea sobre seguridad y salud en el trabajo 2021-2027, que es con el que estamos funcionando ahora, y que ese documento que impulsa la política en materia de seguridad y salud de la Unión Europea y para los Estados miembros, presta especial atención a la violencia, al acoso y a la discriminación en el trabajo. Y además contiene una propuesta para reforzar la eficacia de la directiva sobre sanciones a empleadores y las inspecciones de trabajo sobre colectivos vulnerables, algo que todavía no se ha puesto en marcha, pero está anunciado. ¿Y qué hay en el ordenamiento jurídico español? Bien, vengamos ahora a la realidad jurídica de nuestro país. ¿Y aquí qué encontramos? Pues ya avanzo con esta frase lo que puede ser una de las ideas fuerza de esta ponencia. La legislación española en materia de prevención de riesgos laborales o seguridad y salud en el trabajo está configurada aparentemente en clave neutra para toda la población trabajadora, que ni siquiera dice eso, dice los trabajadores. En algún caso las, pero en alguno nada más. Entonces, está como prevista para toda la población trabajadora, porque la ley es de 1995, ¿no? Y en aquella época no existía esta sensibilidad que hay ahora por el correcto uso del lenguaje para que sea inclusivo y no excluyente. Pero a pesar de esa apariencia de neutralidad, está plagada la norma de estereotipos masculinos. ¿Qué quiero decir con estereotipos masculinos? Que en el fondo la ley, cuando aborda la prevención de los riesgos para la salud en el trabajo, tiene en mente un perfil, y el perfil es trabajador masculino. Excepcionalmente, hay algunas llamadas a temas relativos a la salud de las mujeres, pero muy excepcionalmente a lo largo de todo su articulado. Esa forma de legislar, esos tratamientos neutros, ya sabemos porque hay una consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que viene estableciendo esta afirmación. Los tratamientos formalmente neutros, pero que producen un impacto negativo en un determinado colectivo social, producen discriminaciones, conocidas como discriminaciones indirectas. Como ahora están definidas, hemos tenido una lluvia de producción normativa, pero ya les advierto que la última definición de discriminación directa e indirecta está en la Ley 15/2022 de 12 de julio, que se llama Ley de Igualdad, ¿vale? Y que modifica en parte a la Ley Orgánica de Igualdad del año 2007. Bien, pues esos son ejemplos de fuente de creación de discriminaciones indirectas. Cuando un marco regulatorio está pensado para prevenir los riesgos que pueden entrañar para la salud el hecho de prestar trabajo o a consecuencia del trabajo de esa forma aparentemente
hermafrodita, sin pensar en los géneros, termina produciendo discriminaciones indirectas y obliga a pleitear para que te reconozcan un derecho que formalmente está en la ley, pero que en la realidad no lo puedes disfrutar. Bien, ¿cuáles son las bases jurídicas de la salud laboral? Bueno, solo un mero repaso. La ley del Estatuto de los Trabajadores, desde el año 1980, la primera, ya decía en su artículo 19, y lo sigue diciendo porque este precepto no se ha alterado, que en las relaciones de trabajo, quienes trabajan tienen derecho a una protección eficaz de la salud. Eficaz quiere decir con resultados positivos, ¿no? Así que antes se pusieron aquí curvas acerca de la incidencia de la siniestralidad laboral. La ley que regula el contrato de trabajo dice, en la relación de trabajo, las personas tienen derecho a una protección eficaz de la salud. ¿Y esto cómo se concreta? Pues en la norma específica de salud laboral, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y que resumidamente indico, en el artículo 14.1 establece el derecho a la protección de la salud en el trabajo. Ese derecho es de las personas que trabajan. Correlativamente, en el 14.2 se consagra el deber de protección. El deber de protección de la salud es un deber empresarial. Es verdad que tiene que haber colaboración por parte de la persona que trabaja. Incluso las personas que trabajan tienen algunos deberes y obligaciones para que sea eficaz la protección. Pero digamos que las responsabilidades, ese deber, corresponden a la empresa. Y señalo también algo muy importante, el deber de evaluación de riesgos de puesto de trabajo, que recientemente ha recibido ahí una innovación legislativa señalando que la evaluación de riesgos tiene que hacerse con perspectiva de género, evaluando el riesgo de violencia sexual en el trabajo, del que hablaré luego, y la implantación de un plan de prevención y una planificación de la actividad preventiva. La configuración de la legislación en materia de salud laboral estaba pensada en aquel momento en clave totalmente neutra. Y todos sabemos que al margen de aquella reforma que hubo en 2003 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para temas de la construcción, esta ley no ha sido tocada en el tiempo. Es verdad que la ministra de Trabajo hace muy poco tiempo acaba de anunciar que es su voluntad proceder a la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero si la va a hacer con consenso, como quiso hacer la reforma laboral, no creo que le dé tiempo a hacerlo ya en esta legislatura. Pero ha avanzado que es su intención modificar la ley. Esta configuración produce claramente infraprotección, desprotección de los riesgos derivados de los estados biológicos de las mujeres y los riesgos no biológicos. A partir de este momento voy a hacer esta distinción. Me voy a centrar en marco regulatorio en relación con los riesgos biológicos y luego, en la última parte, iremos a analizar cómo están las cosas en relación con riesgos para la salud de las mujeres, pero que no tienen que ver con aspectos biológicos. Digamos que los primeros son riesgos vinculados con el sexo y los segundos vinculados con el género. Bien, ¿qué ocurre con el tema de los riesgos biológicos y cómo estos riesgos han sido integrados en la ley de prevención? Básicamente el embarazo y la maternidad. ¿A qué presta atención la ley de prevención de riesgos laborales? ¿O a qué ha prestado atención hasta hace no mucho tiempo? Al embarazo y la maternidad. Como en el año 1900, cuando empezamos con el accidente de trabajo, las primeras medidas en materia de protección de la maternidad, el embarazo y la maternidad, parto y posparto. Esos son los riesgos biológicos que preocupan al legislador del año 1995, cuando se elabora la Ley de Prevención, que como todos recordaremos es la transposición en España de la Directiva Marco Comunitaria. Los riesgos que afectan al embarazo, parto y posparto, como todos recordamos, están previstos en el artículo 25 y en el 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Y ahí qué encontramos? Bueno, encontramos que
para las mujeres embarazadas, existe una obligación de reevaluación de riesgos del puesto de trabajo. Es decir, si este puesto de trabajo se había evaluado ya con anterioridad y había dado lugar a un plan de medidas correspondientes, hay que reevaluar. Esto es el hecho del conocimiento del embarazo por la empresa, hace que se pongan en marcha una serie de medidas preventivas específicas pensadas para el embarazo. Y vean aquí cómo hay una barrera de separación entre la legislación laboral y la legislación de prevención de riesgos. Porque así como en la legislación laboral tenemos un modelo conforme al cual no es necesario comunicar a la empresa el estado de embarazo para que la mujer tenga las garantías objetivas del despido nulo ante una decisión de despido por parte de la empresa, esas garantías no se desatan de manera automática en el ámbito de la salud, porque si la empresa no conoce el estado de embarazo, no puede proceder a desarrollar las obligaciones que la ley le impone por razón del embarazo y cómo afecta el trabajo a esa mujer y a la salud de esa mujer y también al feto, que son los dos bienes jurídicos que tutela la norma. Entonces, la evaluación de los riesgos de las mujeres embarazadas es una evaluación específica para ellas y reforzada. Deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración, sobre todo cuando hay contactos con agentes físicos, químicos y biológicos, y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a situaciones de peligro para la salud. Luego, además de la evaluación, tenemos el riesgo durante el embarazo y el riesgo durante la lactancia, que, como digo, también tratan de proteger la salud de la mujer por razón del embarazo y de la maternidad. Aquí que tenemos una situación en la cual no hay riesgo de aborto. Eso es una contingencia común, eso es una incapacidad temporal por contingencia común. Lo que tenemos es que el puesto de trabajo produce unos potenciales daños para la salud que los hacen incompatibles con las actividades y tareas normales que hasta ese momento venía desempeñando la mujer. Entonces, por supuesto que procede la reevaluación de riesgos por embarazo. La primera medida que tendrá que adoptar la empresa es la adaptación del puesto de trabajo. Por ejemplo, si la evaluación de riesgos da como resultado que está expuesta a rayos X, por ejemplo, pues la adaptación puede significar reducción del tiempo de trabajo, menor exposición, ¿vale? Adaptación. Primera medida, adaptación. Segunda, si la adaptación no es posible, cambio de puesto de trabajo o de función, sin que suponga una degradación retributiva para la mujer. Y por último, si nada de esto es posible, entonces entra la seguridad social. Se suspende el contrato de trabajo, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia, que es lo mismo, pero es la situación que se produce cuando la mujer, después de dar a luz y se incorpora tras el permiso de maternidad al trabajo, sigue estando en ese puesto de trabajo que es potencialmente peligroso para ella o para el lactante. Ahí entra la seguridad social y ofrece prestaciones que además son de las mejores, porque se equiparan a las derivadas de contingencias profesionales. Atención a este dato, que yo al final voy a tratar de hacer una conexión entre las últimas innovaciones normativas que se han producido para la salud de las mujeres y las contingencias profesionales, donde se accede más fácilmente y se cobra más. ¿Y qué tenemos en materia de salud reproductiva? Bueno, el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su apartado 2, contempla aquí un deber específico de la empresa en la evaluación de los riesgos del puesto de trabajo en relación específicamente con aquellos que puedan incidir en la función procreadora, dice, de los trabajadores. Esto de trabajadoras o trabajadores y trabajadoras lo he puesto yo. La ley dice trabajadores. En particular, por exposición a agentes físicos, químicos o biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos, por tanto, componentes genéticas, o de toxicidad, malformaciones, para la procreación, tanto en los aspectos de fertilidad
como el desarrollo de la descendencia, los hijos que se puedan tener, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias. ¿Vale? Como saben, la Unión Europea ha llevado a cabo una ingente labor a través de directivas para tratar de avanzar en la protección de la salud frente a este tipo de agentes. La ley habla de los trabajadores en general, pero hemos de pensar que si una mujer está embarazada o una mujer en edad fértil está en exposición frente a este tipo de agentes, puede tener una incidencia, yo no digo mayor o menor, pero una incidencia específica sobre su salud y sobre la salud del hijo o la hija que va a tener. Por tanto, sería merecedora de una regulación específica, específicamente adaptada a la salud propiamente dicha de las mujeres. ¿Hay riesgos biológicos que no están contemplados? Sí, hay más riesgos biológicos inherentes a la condición sexual femenina que no están siendo objeto o no lo han sido hasta recientemente de atención por parte del legislador. Unos afectan al equilibrio hormonal y los trastornos para la salud que puedan producir y otros afectan a la capacidad reproductiva. Aquí solamente me voy a referir a estos dos supuestos. Los disruptores endocrinos, que son productos químicos que afectan al equilibrio hormonal y que comportan, así lo ha declarado la literatura científica médica, alteraciones en el sistema reproductivo de las mujeres, produciendo reducción de fertilidad, esterilidad por endometriosis y determinados cánceres, entre ellos el cáncer de mama. Tengo algún estudio localizado de Estados Unidos que pone de manifiesto cómo el trabajo con disruptores endocrinos y habiendo realizado ya experimentos específicos, se está asociando con determinado tipo de cánceres y uno de ellos, el aumento del cáncer de mama. Y luego tenemos los trastornos de salud derivados de la menopausia. La menopausia no es un acontecimiento puntual, es un proceso que se desarrolla a lo largo de varios años, que produce cambios hormonales y a veces severos trastornos para la salud. Léase, fatiga crónica, insomnio crónico, estrés crónico y otro tipo de enfermedades de carácter físico. Bueno, estos aspectos y otros siguen sin estar integrados y si bien los disruptores endocrinos sí están siendo objeto de interés por parte de la Unión Europea, del otro tema no se habla. Otros riesgos biológicos, incapacitantes para el trabajo, que hasta hace muy poco tiempo han estado excluidos de la legislación en materia de seguridad y salud laboral, sin embargo, acaban de ser objeto de especial tratamiento en el ordenamiento jurídico español. Me refiero a la Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero, que es la ley por la que se modifica la ley del aborto del año 2010. O sea, esa ley del año 2010 continúa en vigor, pero habiéndole practicado una serie de modificaciones, esta ley orgánica que se conoce con el nombre de Ley de Modificación de la Ley del Aborto o Nueva Ley del Aborto. Esta ley, que se titula de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, contempla en su disposición final tercera unas situaciones que son absolutamente novedosas en todos los países de la Unión Europea. Me refiero a estas tres situaciones. Tres situaciones que alguien ya en la literatura laboralista ha calificado como el derecho de las mujeres a trabajar sin dolor, la salud menstrual, la interrupción del embarazo y el periodo de aproximación al parto. ¿Por qué estos aspectos no habían llegado ni a la ordenación jurídica de la seguridad y salud en el trabajo, ni tampoco al Estatuto de los Trabajadores? Porque esta ley va a modificar aspectos relacionados con la tutela de la protección de la salud
pero también va a introducir medidas en relación con las condiciones de trabajo. Pues no habían entrado por la estereotipia cultural de género. Las mujeres se incorporan en la segunda parte del siglo XX al trabajo productivo masivamente, pero lo hacen con su estigma de género femenino. Y por eso el mercado de trabajo, para integrarlas, les obliga a reproducir los estereotipos masculinos. Lo recuerdo hasta en la moda. ¿Se acuerdan cuando se pusieron de moda aquellas chaquetas enormes que llevábamos con unas hombreras impresionantes que nos llegaban hasta aquí? Para dar una imagen de poder o de respeto o de seriedad. O sea, las mujeres entran al mercado de trabajo como trabajadoras productivas, pero que siguen ocupándose del trabajo no productivo, no reconocido, no pagado, que no forma parte del Producto Interior Bruto del país. Cuando se mide el Producto Interior Bruto del país, no entra la ingente cantidad de horas de trabajo que las mujeres dedican a cuidar al hogar, a cuidar a los hijos y las hijas, a familiares, de forma voluntaria. Y por tanto no se considera trabajo propiamente dicho, pero hay que deslomarse para hacerlo. Les recomiendo el último libro de Victoria Camps, Tiempo de cuidados. Catedrática. Un libro espléndido, catedrática de filosofía moral, con 80 años, que escribe lo que escribe. Y bueno, pues con estos estereotipos de género con que la mujer se incorpora al mundo del trabajo productivo, hablar de salud menstrual era algo vergonzante. Ni las mujeres, ni tampoco los hombres se atrevían a hablar de esos temas. Eso estaba proscrito. ¿Qué han hecho las mujeres entonces cuando han padecido menstruaciones dolorosas? Pues no han ido a los servicios públicos de salud a pedir una baja por incapacidad temporal. No lo han hecho. Han ido a pedir antiinflamatorios para poder trabajar. Bueno, pues con toda esa estereotipia y toda esa percepción vergonzante de que lo biológico en las mujeres es algo de lo que no se puede hablar, esta ley entra de lleno y regula lo que se llama la salud menstrual, la dismenorrea menstrual, y se convierte ahora en una situación, atención, especial de IT, especial. Ya verán por qué. Porque esta incapacidad temporal va a tener unas características que la separan claramente de la IT común por contingencias comunes. Por supuesto, se requiere previo informe médico. Es decir, ya hay una guerra entre los médicos de familia o las médicas de familia y las ginecólogas. ¿Esto es competencia de ginecología o de familia? No pongamos las cosas difíciles, creo yo. Vamos a intentar ponerlas fáciles. Bueno, previo informe médico. ¿Dura? ¿Cuánto tiempo dura la baja? Lo que diga el informe médico, que suelen ser 2, 3 días, salvo situaciones patológicas más graves. Atención, sin cotización previa. ¿Qué les recuerda? Sin cotización previa. Se abona desde la fecha de la baja, el mismo día. La costea íntegramente en la seguridad social. Con transferencias del Estado. No la pagan las empresas. No se paga vía cotización. Luego, esto es un compromiso político con nuestros impuestos. Se mantiene la obligación de cotizar. ¿Para qué? Para evitar lo que ha sucedido con otras figuras, que las mujeres, por tener bajas justificadas, pierden carrera de cotización y, por tanto, cuando pidan prestaciones serán más reducidas o no podrán acceder a ellas. Y una cosa muy importante, no hay que ir cada mes al médico. Cada proceso se considera nuevo y no se considera recaída, que saben que las recaídas van acumulando tiempo de duración de la IT. Así queda la salud menstrual. ¿Y qué hay de la interrupción del embarazo? Aquí la disposición adicional tercera dice, la interrupción del embarazo, ya sea voluntario
involuntario, espontáneo, o por prescripción médica, el aborto terapéutico. En todos estos supuestos, lo que se va a crear para la mujer es la posibilidad de que si tras el aborto, si tras la interrupción de ese embarazo, la mujer no está en condiciones de ir a trabajar, se le reconozca una IT, porque antes la mujer tenía que ir al médico y pedir una IT por contingencia común. Y si era por contingencia común, ya saben ustedes que tenía que tener un periodo de cotización previa, ¿vale? Esto cambia, previo informe médico, dura el tiempo que establezca el informe y, dice la norma, mientras se necesite asistencia sanitaria, sin cotización previa. Se abona desde el día siguiente a la fecha de la baja en el trabajo. El día de la baja se paga salario por la empresa. La costea íntegramente la seguridad social. No se repercute coste alguno en la empresa. Se mantiene la obligación de cotizar. Y cuando la interrupción del embarazo, atención, sea consecuencia de un accidente de trabajo, el aborto se tuvo como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, entonces esta IT pasa a tener la consideración de IT derivada de contingencia profesional, con lo cual sube la cuantía de la prestación. Y por último, la gestación de la mujer trabajadora a partir de la 39ª semana. Aquí se crea una situación especial de IT derivada de contingencias comunes, por tanto, se va a pedir periodo de cotización previo, salvo los casos en que la mujer gestante, por la edad que tiene, no tiene obligación de cotizar. Por tanto, se va a exigir un periodo de carencia propio, el mismo de la prestación por nacimiento y cuidado, que es la prestación de maternidad y paternidad, que ahora se llama así. Continúa la obligación de cotizar. La prestación se abona desde el día siguiente al de la baja y dura hasta la fecha del parto. ¿Cuál es el bien jurídico aquí protegido? Pues evitar que las mujeres, cuando están ya en fecha de aproximación al parto, tengan que seguir yendo a trabajar para no empezar a acumular, no, a gastar, ¿no? A gastar permiso por nacimiento, permiso de maternidad, ¿vale? Y esto es de justicia, porque con 39 semanas de gestación, ni siquiera trabajar delante del ordenador, porque los pies se hinchan, hay problemas de glucemia, hay problemas de acetona, hay que hacer ejercicio porque hay retención de líquidos, en fin. Bueno, tiene unas características distintas a las otras dos, pero las tres tienen en común que dos de las tres situaciones se han asimilado al accidente de trabajo. Aquí quería llegar. ¿Qué pasa con el accidente de trabajo? Mayoritariamente masculinizado. No hay obligación de cotizar, hay automaticidad de prestaciones. Un trabajador entra a trabajar en una empresa a las 8 de la mañana, primer día de su vida, 8:10, tiene un accidente, se cae de un andamio, se queda con una incapacidad en cualquiera de sus grados, gran invalidez. No tiene que haber cotizado. Y la seguridad social le va a ofrecer prestaciones de manera automática. Luego ya se verá si la empresa lo había afiliado, lo había dado de alta, o había cotizado por él o no. Nunca. Pero la seguridad social reacciona y no se le exige periodo de cotización previa. Se han asimilado riesgos mayoritariamente o exclusivamente femeninos con el riesgo de accidente de trabajo, que es, según dice el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, mayoritariamente un riesgo masculinizado. Bien, salud laboral de las mujeres, dejamos ahora todo el territorio de los riesgos biológicos y nos adentramos en los riesgos no biológicos. Y aquí vamos a hacer una doble distinción para ir por partes. Dentro de los no biológicos, por tanto, son riesgos que pueden padecer las mujeres y los hombres en el trabajo. Vamos a hacer una exploración sobre qué ocurre con los riesgos de carácter físico. Riesgos para la salud física, lesiones, enfermedades, etc. Y luego, al final, nos referiremos a estos que la Unión Europea llama
riesgos nuevos y emergentes, ¿dónde están los riesgos psicosociales? Bien, ¿qué hay de los riesgos de carácter físico en el trabajo de las mujeres? Pues aquí vuelvo a recordar que es fundamentalmente en esta parcela donde más abunda la estereotipia de género masculino. Porque, como ya dijo en su día, nada más y nada menos que Alonso Olea y Tortuero Plaza, quienes han estudiado seguridad social seguro que han pasado por las instituciones de la seguridad social de Alonso Olea y Tortuero Plaza, ellos decían, el accidente de trabajo constituye el ideal de cobertura de la seguridad social. ¿Qué quiere decir eso del ideal de cobertura? Que no hay nada mejor protegido. No hay mayor protección que se pueda obtener de la seguridad social por encima del accidente de trabajo. Indemnización a tanto alzado. Recargo de prestaciones para la empresa si hubo omisión de medidas de seguridad. Viudedad y orfandad que deriva de contingencias profesionales. Una incapacidad temporal o una invalidez permanente que está reforzada en los requisitos de acceso y en la cuantía de las prestaciones. Bueno, pues ya lo veremos luego porque hay ahí, creo recordar que la incluí, una diapositiva donde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice que los accidentes de trabajo en España, como en el resto de países, siguen teniendo como principales protagonistas trabajadores masculinos. Sin embargo, hay riesgos físicos específicos padecidos por las mujeres derivados de la prestación de trabajo que están completamente invisibilizados en la legislación de seguridad y salud y que están obligando a las mujeres a pleitear para que se les reconozcan. Y aquí ha sido muy importante la labor de la jurisprudencia. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué riesgos físicos específicos de las mujeres? Pues son específicos no por el riesgo en sí, sino porque cuando esos riesgos que potencialmente los pueden padecer tanto los varones como las mujeres, sin embargo, son ellas las víctimas de ese riesgo, generalmente hay una predisposición en el ordenamiento jurídico para que no se les reconozca como tal y sea considerado no como riesgo profesional, sino como riesgo común. No como enfermedad profesional, sino como enfermedad común. Con lo que eso lleva de perjuicios, tanto de cotización como de prestación. Hay sectores fuertemente feminizados. La limpieza, las peluquerías, determinadas actividades del sector servicios fuertemente feminizadas porque llevan contacto con el público, contacto con pacientes, contacto con alumnado. Y sin embargo, en esas actividades se producen riesgos físicos para la salud que como están descatalogados en el Real Decreto de Enfermedades Profesionales, no aparecen puntualmente esas actividades desarrolladas por las mujeres ahí, la Seguridad Social se viene negando a reconocer las prestaciones inherentes a esos riesgos derivadas de su calificación como profesional. Y aquí encontramos que una reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nos ha dado una gran alegría. Una de 20 de septiembre del año pasado, cuya referencia completa tienen ahí, donde una trabajadora del sector de la limpieza, fíjense, un sector fuertemente feminizado, pide que se le declare que la rotura del manguito rotador del hombro izquierdo en este caso, debe ser considerada enfermedad profesional. ¿Y por qué tiene que llegar un recurso de casación en unificación de doctrina a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo por este asunto? Porque la Seguridad Social le dijo, no, mire, la actividad de limpieza, la actividad de limpiadora no está dentro de la actividad profesional susceptible de generar la enfermedad profesional que usted reclama. Ahí tenemos la rotura del manguito rotador para albañiles, encofradores,
pintores, pero no está la de limpieza. Fíjense qué interpretación tan torticera, que luego fue ratificada por los tribunales inferiores y obliga a ir al Tribunal Supremo, que utilizando una sentencia puesta por el TCJ del País Vasco, unifica doctrina y le da la razón al País Vasco. Y dice, la no inclusión en el anexo 1 del Real Decreto del año 2006, que contiene el cuadro de enfermedades profesionales, de la profesión de limpiadora, supone una discriminación indirecta. ¿Vale? Volvemos aquí a aquel concepto inicial del que antes hablé. Esto tiene una regulación formalmente neutra, pero como dice el tribunal, si hacemos interpretaciones literales de las normas y no tenemos en cuenta la realidad del mercado de trabajo, lo que va a ocurrir es que las mujeres siempre se van a quedar en posiciones desaventajadas, porque fíjense lo que ha llovido desde el año 2006 y este cuadro no se ha actualizado. Por cierto, recientemente la Unión Europea ha aprobado una decisión llamando a actualizar los cuadros de enfermedades profesionales. Y más pleitos. Otra sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, un poquito anterior, de julio de 2022, donde una señora que trabaja en la ayuda profesional en domicilio padece del síndrome del túnel carpiano y ella invoca que esa enfermedad, ese riesgo físico es consecuencia de estar levantando peso, de mover personas mayores, etcétera, etcétera. Igual destino hasta que la sentencia del Tribunal Supremo, esta le reconoce que es una enfermedad profesional. ¿Por qué cité primero la posterior? Porque aquí los magistrados y magistradas no llegaron tan lejos. Resolvieron el caso y punto. Pero es en la otra donde dice, constituye discriminación indirecta. Y además esa sentencia ha sido muy importante y se cita mucho, porque en ella, otra vez, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que está dando un paso al frente muy importante en esta materia, ha dicho, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Igualdad del año 2007 nos obliga como magistradas y magistrados a interpretar todas las normas del ordenamiento jurídico con perspectiva de género, que eso no es fácil que lo diga un tribunal. Y más, les cito, he traído pocas, creo que 4, para que vean la necesidad de ir a pleitos, de ir a juicio, para que algo que es tan evidente termine siendo reconocido. Una gerocultora, una señora que trabaja en una residencia de ancianos y padece epicondilitis debido, por supuesto, a labores de carga y de movilización de ancianos en residencia. También aquí se le considera por fin que es una enfermedad profesional, pero a caso por caso, no sentando jurisprudencia como se ha hecho ahora en septiembre de 2022. Había que ir caso por caso. Y esta, una tendinitis en una estibadora portuaria, que también es considerada enfermedad profesional. ¿A qué voy con estos ejemplos? A que es urgente redefinir el listado de enfermedades profesionales con perspectiva de género. Vamos a ver si en estas medidas que ha anunciado la ministra entra también la iniciativa de actualizar y modificar el Real Decreto de 2006. Bueno, y ya para irnos hacia el tramo final. ¿Y qué hay de los riesgos psicosociales en el trabajo? Esto es, no son riesgos de carácter físico a priori, son trastornos psicológicos, son trastornos para la salud psíquica, si bien solo cuando ya el trastorno psíquico se convierte en lesión o en enfermedad, vienen los tribunales a reconocerlo como riesgo derivado del trabajo. O sea, no solamente tienes que tener el estrés crónico, el insomnio crónico, el burnout, sino que eso te tiene que producir una úlcera o te tiene que producir una dermatitis, ¿no? O te tiene que producir unas palpitaciones o te debe haber dado un ictus. Para que el riesgo psicosocial, que no está en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como tal, expresamente contemplado, termine siendo objeto de responsabilidad empresarial y de protección por parte de la Seguridad Social.
Pues precisamente los riesgos psicosociales en el trabajo, estrés, burnout, violencia, acoso, acoso sexual, acoso por razón de sexo, violencias sexuales en general. Dice la encuesta SNR3 de la Unión Europea que estos riesgos afectan mayoritariamente a las mujeres, así como los riesgos físicos afectan más a los varones, y ya ven la tradición legislativa que tenemos de dar prevalencia a la protección de esos riesgos. Los riesgos psicosociales afectan mayoritariamente a las mujeres y sí, se habla mucho de ellos en todos los escenarios, ¿no? Siempre estamos hablando de los riesgos psicosociales, pero ¿qué pasos se han dado adelante desde hace 15 años en que hemos empezado a hablar de los riesgos psicosociales? Es verdad que el marco estratégico europeo ahora habla de los riesgos psicosociales y nuestra nuestra estrategia nacional también. Factores de riesgo psicosocial. El principal, o sea, el que en primer lugar siempre se menciona es el estrés en el trabajo y por causa del trabajo o a consecuencia del mismo, que ha pasado a convertirse, dice la sexta encuesta de condiciones de trabajo de la Unión Europea, que después de los trastornos musculoesqueléticos, los riesgos psicosociales, fundamentalmente por causa del estrés o que producen estrés, son el segundo mayor riesgo para la salud en el mercado de trabajo en la Unión Europea. ¿Y por qué el estrés? ¿Y por qué el estrés mayoritariamente en las mujeres? El estrés está vinculado, pues, muy estrechamente con lo que ya hemos terminado por llamar, ya no llamamos la conciliación de la vida laboral y familiar, ni siquiera la corresponsabilidad, ya lo llamamos el conflicto trabajo-familia. ¿Quién se atreve a quedarse embarazada si quiere tener preparada una oposición que va a ser dentro de un año? ¿Quién se atreve a quedarse embarazada si quiere obtener un contrato de trabajo? ¿Quién se queda embarazada si quiere participar en un proceso de promoción en el trabajo en igualdad de condiciones con sus compañeros varones? Y luego, claro está, la pirámide, la curva demográfica dice que cada vez nacen menos niñas, menos niños. ¿Quién se atreve a tener hijos e hijas? Solamente unos cuantos héroes y heroínas. Porque desgraciadamente el embarazo en el trabajo sigue siendo un obstáculo intensísimo y de consecuencias de larga duración. Así que las mujeres padecen estrés por sus condiciones biológicas, también padecen estrés porque, en segundo lugar, ahora sí, las medidas establecidas para la conciliación de la vida laboral y familiar están muy lejos de ser aplicadas efectivamente. Y eso que tenemos un artículo 34.8 en el Estatuto de los Trabajadores, ahora modificado, que ya no dice que las medidas de conciliación consisten en reducir la jornada de trabajo, el tiempo de trabajo, porque va con proporcional reducción de salario, claro está, y de cotización y de pensión. Ahora dice que puede ser reducción o adaptación del tiempo de trabajo. ¿Y qué es la adaptación del tiempo de trabajo? Horario flexible, cambios de turno, no realizar trabajo de noche, no trabajar los fines de semana, cambio de horario. Y eso las empresas siguen considerando que es un factor entorpecedor, un obstáculo para la buena organización del trabajo. Pues este es un problema estructural, no es un problema de las mujeres, que ellas tengan que resolver. Eso es un problema estructural de la sociedad. Y si nuestras empresas y las personas que tenemos responsables de la prevención y las personas responsables de los recursos humanos no le hablan con claridad a sus empresas, nada cambiará, por más que se modifiquen las leyes, porque las leyes pueden establecer derechos formalmente, pero si ejercitar el derecho se convierte en una amenaza de perder el puesto de trabajo o una promoción profesional, la consecuencia ya se sabe cuál es, ¿no? El derecho no se ejercita. Y cuando entramos en las facultades de derecho, lo primero que se nos dice es que si los derechos no se ejercitan, se pueden perder. Y ahí viene la prescripción y la caducidad y todo ese mundo tan interesante, ¿no? Pero
Los derechos se tienen que ejercitar porque si no se corre el peligro de perderlos. Eso por citar algunos factores de estrés en el trabajo. ¿Cómo afecta a las mujeres? Bien, ahí les digo que la encuesta nacional de condiciones de trabajo 2015, que se alinea, ¿no? Está alineada con la sexta encuesta europea de condiciones de trabajo, contiene afirmaciones que son resultado de operaciones empíricas, ¿no? De un trabajo contrastado, de datos contrastados. El estrés laboral es predominante en el sector servicios, mayoritariamente feminizado. En actividades, además, indica fuertemente feminizadas como la sanidad, que cada vez está más feminizada, sanidad y sector sociosanitario, y la educación, mayoritariamente feminizada. Pero de todos los sectores de actividad dentro del mundo de los servicios, sanidad se lleva la palma. Máximo nivel de estrés laboral. Les invito a que vayan a la encuesta nacional para que vean qué porcentaje de personas, que es altísimo en el ámbito sanitario, declara que siempre o casi siempre trabajan en condiciones de estrés. Siempre o casi siempre. El estrés laboral y los trastornos de la salud derivados de ese estrés tienen su principal origen en la organización del trabajo. Bueno, aquí voy a hacer, no voy a decir una crítica frontal, pero sí voy a hacer una lectura diversa de ciertas corrientes psicosociales. Manel de esto sabe, y muchos de los que están aquí también, que venían afirmando tradicionalmente que el estrés es un aspecto individual, puramente individual. Y si no manejas bien el estrés, si no sabes gestionar el estrés, te puedes ir considerando una persona fracasada. Tienes que tener armadura, irte a no sé cuántos cursos con 25 coach y 27 sesiones al año con tu psicólogo para que te ayude al espíritu positivo, ¿no? Cuidado con el espíritu positivo, que la vida tiene mucho de positivo, pero también tiene sus puntos oscuros. Y entonces también habrá que estar preparado, ¿no? Para enfrentar los puntos oscuros, porque van a venir. Pero, a ver, tuvimos un proyecto de investigación en la Universidad de La Laguna lo concluimos hace unos 4 años, y los resultados de ese proyecto de investigación arrojaron en síntesis esta afirmación: la mayor parte, el mayor volumen de estrés no tiene que ver con un comportamiento individual, no es que te den una sobrecarga de trabajo y tú no tengas la respuesta adecuada, porque verdad que se definía como la incapacidad para responder adecuadamente a las demandas del trabajo. Eso era el estrés laboral. Ahora se ha dicho, no. Tiene que ver con la organización del trabajo. Las urgencias. Atención con lo que estamos haciendo con las urgencias, en los correos, en los WhatsApp. Urgente, ya, todo es urgente. Perdona, mala organización. Si todo es urgente, hay mala organización. Organiza mejor. Observa a las personas que tienes en tu plantilla. ¿Cómo es cada una? ¿Cuál es su circunstancia personal y familiar? ¿Cuál es su titulación? ¿Cuáles son las tareas que tienen encomendadas? ¿Cómo se funciona en equipo? ¿Cómo se trabaja en equipo? Organiza bien el trabajo. Pues esto lo escribió Emilio Castejón hace unos años. Nos valimos de un artículo de Emilio Castejón en ese proyecto de investigación, donde él con datos empíricos también ponía de manifiesto que el estrés tiene que ver con sobrecargas de trabajo, muchas horas extraordinarias, déficit de retribución salarial, que hace a que a la gente se le caiga el ánimo, porque se están pagando unos salarios completamente indignos. Me van a permitir no un paréntesis, sino un corchete. Se ha ido subiendo un 47% el salario mínimo interprofesional. ¿Qué está pasando en la negociación colectiva? Un bloqueo total al aumento de retribuciones. ¿Por qué no se ha cerrado el último acuerdo nacional para la negociación colectiva y el empleo? Por la retribución salarial. ¿Cómo es posible que esté bloqueado el convenio colectivo del sector de alimentación?
alimentación, porque no admiten sino unas pírricas subidas salariales, con lo que está vendiendo alimentación, con lo que han subido los precios de alimentación. ¿Dónde están los márgenes de beneficio del sector de la alimentación? Pues esas cosas son las que producen estrés, enfermedades psicosociales, problemas de salud mental, de lo que tanto se habla ahora. Y, por último, me voy a referir a la violencia y acoso en el trabajo como uno de los riesgos psicosociales padecidos mayoritariamente por mujeres, especialmente el acoso sexual y por razón de sexo. Esto dice la encuesta ESENER 3, esto también está en la Estrategia Europea para la Igualdad de Género de la Comisión Europea para este mandato de la actual presidenta, que tiene un apartado específico valorando y diagnosticando las situaciones en que las mujeres están expuestas a la violencia y al acoso. Y en el ámbito de las relaciones de trabajo se detecta que hay un importante volumen de violencia y acoso dirigido a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esta toma de conciencia de cuál es la realidad de cómo funcionan las relaciones de trabajo con estos estereotipos de género es lo que también llevó a la OIT a la aprobación del convenio 190, el convenio del centenario, en el año 2019. Por cierto, un convenio al que ahora la Unión Europea está animando a todos los Estados miembros a que lo ratifiquen. España lo ratificó en mayo de 2022, por tanto va a entrar en vigor en España el 25 de mayo, el próximo mes de 2023, un año después de su ratificación. ¿Y qué tenemos nosotros en nuestra legislación al respecto de este tema? Recordaremos que el Real Decreto 901-2020, el de los planes de igualdad, señala que todas las empresas que están obligadas a tener planes de igualdad deben tener protocolos de prevención, detección y denuncia de acoso y violencia en el trabajo. Por tanto, ahí ya teníamos una primera disposición normativa que establecía esta obligatoriedad. Pero me voy a centrar, y para cerrar ya, en la relevancia que tiene la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, que se denomina, como ustedes saben, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del solo sí es sí, que contiene una ingente batería de medidas para combatir la violencia y el acoso en todos los ámbitos: educación, sanidad, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ejército, administración de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en las relaciones de trabajo. Pero los medios de comunicación, porque siguen el interés político, solamente están centrados en el tema de las penas, que podría ser discutible, de acuerdo, pero no se ha hablado para nada de todas las medidas que hay en la Ley Orgánica 10/2022 para cambiar el panorama de la violencia sexual contra las mujeres, las niñas y los niños, que son los destinatarios de la norma, estos tres: las mujeres, las niñas y los niños, en cumplimiento de convenios internacionales que España ha ratificado. Y una cosa importante, por vez primera entra en nuestro país la toma de conciencia de la relevancia y trascendencia que está teniendo la violencia y el acoso digital, el ciberacoso, como se le llama habitualmente. No sé si recuerdan el desgraciado asunto Iveco, donde la trabajadora se suicidó como consecuencia del acoso que le practicaron sus compañeros por estar difundiendo imágenes íntimas de ella, y que se sintió completamente aislada y maltratada y, por supuesto, acosada. Pero lo peor no fue que la trabajadora terminara suicidándose. No fue lo más triste del asunto. Fue el comportamiento de los tribunales, que archivaron el caso. Así que la familia no recibió ningún tipo de reparación. Eso lo dejamos para otro apartado. Bueno, esta ley establece, me voy a centrar en las medidas en materia de seguridad y salud laboral y concluyo con ello.
3 obligaciones de prevención de riesgos laborales para las empresas ante las violencias sexuales. Son obligaciones, 1, para prevenir la violencia y el acoso. 2, son obligaciones para sensibilizar sobre la importancia de combatir estos comportamientos odiosos en el trabajo. Y tercero, para sancionar frente a la violencia sexual en el trabajo. En parte, esta legislación que está en la ley del solo sí es sí, ya está cumpliendo con el convenio 190 de la OIT, que ordena a los Estados miembros adoptar medidas para combatir la violencia y el acoso en el trabajo y dice, en particular, la violencia y el acoso por razón de género y la violencia y el acoso de carácter sexual. Bueno, pues siendo esto así, la ley en primer lugar dice que todas las empresas, todas, con independencia de su dimensión, deben promover condiciones para evitar delitos. Bueno, delitos son cosas graves, ¿no? Pero también dice, y conductas. Delitos y conductas contra la libertad sexual y la integridad moral. Atención, miren cómo vincula la ley que un acto de violencia sexual es atentatorio a la integridad física, pero también a la moral, esto es a la dignidad, especialmente el acoso sexual y por razón de sexo, que tienen un clarísimo sesgo femenino. ¿Qué deberes pueden suponer esta promoción de condiciones para evitar estos delitos y conductas? Pues promover condiciones adecuadas con seguridad será dar información adecuada de diagnóstico de situación, episodios que hayan ocurrido, disponer de planes de igualdad, porque un instrumento importantísimo para combatir la desigualdad y la violencia contra las mujeres es disponer de planes de igualdad para mejorar los niveles de igualdad efectiva en el trabajo. Tener protocolos específicos en materia de violencia y de acoso. Es que ahora esta ley obliga a que todas tengan protocolos contra la violencia y el acoso de naturaleza sexual e implementar medidas para una efectiva igualdad de mujeres y hombres en las condiciones de trabajo. Porque también se ha detectado que una manera de ejercer violencia sobre las mujeres, violencia sexual, proviene del menosprecio que sufren las mujeres por tener peores condiciones de trabajo. Segundo, arbitrar procedimientos específicos, esto es, para prevenir situaciones de comportamientos violentos, lo mejor que se puede hacer es dar formación específica sobre la materia. En segundo lugar, ofrecer cauces adecuados para denunciar. Si se tiene conocimiento de que se está cometiendo un delito o una conducta que supone un ataque a la libertad sexual, son conductas que tienen connotaciones sexuales o por razón de sexo, si quieren luego hablamos de la diferencia, sexual o por razón de sexo, que se pueda denunciar, teniendo un canal de denuncias abierto específicamente para ello. Ya luego hablaremos de la ley del whistleblower, si quieren, en la Unión Europea se llama de los denunciantes, pero ahora en España la hemos llamado de los informantes, que es una ley reciente. Si interfiere o no con esto, que ya tenemos un pequeño debate. Pero la empresa tiene que tener un canal de denuncia de comportamientos violentos sexualmente hablando. Y deben incluir estas medidas de formación y estos canales de denuncia deben incluir comportamientos de carácter digital, acosos a través del WhatsApp, violencia sexual a través del correo electrónico, de imágenes, de redes sociales, en fin, que no son solo producidos directamente sobre la persona, pero que dañan la libertad sexual de la persona. Y por último, atención, la valoración de riesgos. Atención a la evaluación de riesgos. Incluir en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo, fíjense, ocupados por trabajadoras,
la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes. Ya hay quien ha dicho que la ley se ha quedado corta y que debería haber dicho de los diferentes puestos de trabajo ocupados en la empresa, porque potencialmente todo el mundo puede ser objeto. Pero la ley ha querido enfatizar ahí una especie de acción positiva dada a la realidad como es. Pero entonces, atención, en los puestos de trabajo ocupados por trabajadoras hay que evaluar el riesgo potencial de padecer violencia sexual. ¿Y en qué situación de riesgo puede estar una mujer para que haya que evaluar específicamente en ese puesto el potencial riesgo de padecer violencia sexual? Pues yo les he puesto ahí algunos ejemplos que se me han ocurrido. Por ejemplo, trabajar a solas, trabajar de noche, trabajar en lugares apartados, solitarios, o trabajar en unas condiciones de estricta subordinación, de directa subordinación a un jefe, ¿no? O a un superior. Pues, aparte de evaluar el riesgo potencial, que hay que hacerlo, hay que cumplir el deber legal de informar de ello a las trabajadoras. Es decir, si se practica la evaluación de riesgo, voy a ver qué hace mi Universidad de La Laguna, cuando practique el riesgo potencial de mi puesto de trabajo, porque todos los años me dice que en mi puesto de trabajo no hay ningún riesgo psicosocial que yo pueda padecer. Fíjense ustedes, con todo lo que sufro. Pues vamos a ver qué me dirá ahora de esto. Pero dice, se establece la obligación de informar de ellos a las trabajadoras. Si se ha hecho la evaluación y se comprueba que hay riesgo potencial, hay que decir, ¿cuál es? Trabajar a solas, trabajar de noche, para que la trabajadora entonces pueda negociar con su empresa. Bueno, o que la propia empresa con su técnico de prevención le ofrezca alternativas y medidas de prevención suficientes y eficaces. Deben abonar las empresas un complemento de peligrosidad a las mujeres que trabajan en puestos con especial exposición a la violencia sexual. Sobre esto no hay nada escrito, pero yo les lanzo la pregunta porque como estamos ante un conjunto de profesionales tan cualificados, me gustaría saber qué opinan y si esto, por ejemplo, podría entrar en la negociación colectiva. Cuando vamos a establecer las tablas salariales y los complementos salariales, ¿verdad que hay un complemento de peligrosidad para los trabajadores que tienen, sobre todo, riesgos físicos de electrocución, de caída, de nocturnidad? Y el riesgo de padecer violencia sexual, el peligro de padecerla, debe ser igualmente objeto de compensación con un complemento económico. No solamente prevenirlo y evitarlo, porque también los riesgos físicos hay que prevenirlos, ¿o no? Los riesgos físicos también hay que prevenirlos y sensibilizar y sancionar, pero y si es un riesgo de padecer violencia sexual, esa peligrosidad debería ser objeto de una compensación por el mayor grado de exposición a trastornos para la salud y para la integridad física y moral, que son derechos fundamentales. ¿Qué significa esto? ¿Un aquietamiento? ¿Una conformidad? No, porque siempre se puede pleitear y ya veremos el día en que los juristas nos pongamos, y las juristas, de verdad, a trabajar la compensación por daños a la salud, que es nuestro gran déficit. Porque por el hecho de trabajar te tienes que accidentar, te tienen que atacar sexualmente, tienes que morir y tienes entonces además que pleitear, porque tienes que ir a pleito, caso por caso, salvo cuando son los accidentes de trabajo que se presume, y ahí la presunción juega a favor del trabajador, pero que la puede destruir también la empresa en algunos casos. En fin, dejo esta pregunta en el aire porque suscita pues todo un debate. Nada, muchísimas gracias por su atención y espero no haberme